Hola, muy buenos días, chicos. Nuestro siguiente taller será impartido por nuestra becaria y próxima graduada, Natalia Abigail Cruz Martínez. Ella es estudiante de la carrera de nutrición de la Universidad de Allende. Natalia, quiero agradecerte mucho por ser voluntaria en este gran programa de talleres, que es una formación total para el éxito. Sabemos que los conocimientos que has adquirido podrán enriquecernos muchísimo. Ella, quiero contarles que es de nuestra generación 2016, ya está por concluir y bueno, es una chica muy inteligente, súper aplicada y que es de las personas que no solamente se quedan con lo que los maestros le dicen, sino que va más allá de. Es una chica que investiga, que explora, que comprueba. De verdad, vamos a enriquecernos mucho con este taller. Y Natalia, muchas gracias. Ok, primero vamos a empezar con qué es dieta. Todos tenemos la idea de que dieta es cuando empezamos a realizar un cambio de alimentación muy drástico porque queremos ya sea bajar de peso, subir de peso o que empecemos a hacer ejercicio y por ejemplo en un gimnasio que nos ponen un cierto tipo de alimentación. Y eso no es así. La dieta es nuestra comida diaria. Todo lo que nosotros consumimos diariamente y nuestra forma de alimentación, ya sea buena o sea incorrecta, a eso se le denomina dieta. Cuando nosotros ya nos adherimos a un plan de alimentación que está adecuado a nuestras necesidades por medio de nuestra edad, de nuestro sexo, nuestra actividad física, nuestro trabajo, ya se denomina como una dieta adecuada. Mm, Las dietas que son, por ejemplo, bajas en energía son las dietas que menos debemos de estar siguiendo. Cada quien es libre de tener un tipo de alimentación como prefiera, sin embargo, debemos de poner en una balanza si es nuestra alimentación adecuada para nuestra salud y va a tener un beneficio, o si es inadecuada y va a tener a la larga un maleficio. La alimentación es la base de la vida, debido a que la nutrición no es nada más como para mantenernos en un peso adecuado y que seamos delgados, tengamos una cierta composición estética. No se trata de eso. La nutrición va más allá. Se trata de cómo nosotros, por medio de los alimentos, hacemos reacciones químicas en el cuerpo para nutrir a las células del cuerpo. Toda la comida que nosotros comemos se va a ir descomponiendo a lo largo de todo el tracto digestivo, desde la boca, por medio de la saliva, cuando va por el tubo digestivo, en el estómago, en el intestino delgado, en el grueso, incluso hasta que va a salir por medio de las heces fecales, todavía hay un cierto tipo de absorción de nutrimentos. Entonces, la alimentación que nosotros llevemos es aquella que va a empezar a nutrir nuestras células. Se tienen como ciertos porcentajes de los macronutrimentos, que los macronutrimentos vienen siendo las proteínas, las grasas y los carbohidratos. Esto es porque no son como porcentajes nada más como que se hayan dado porque son bonitos porcentajes, sino que es por medio de que muchas investigaciones se han dado en que las células tienen cierto porcentaje de estos macronutrimentos y así se conforma una célula. Entonces, esos nutrimentos están específicamente para nutrir esa célula y esa parte de la célula. Y por ejemplo, las vitaminas y los minerales también tienen una cantidad requerida. Y esto es porque para hacer justo esas reacciones químicas se necesitan como pequeños aliados para que se puedan dar. Si nosotros tenemos deficiencias, esas reacciones químicas no se van a dar o el cuerpo va a empezar a descompensarse y va a sentir la necesidad como de agotar las reservas que tenemos en el cuerpo y se va a empezar a comerse el mismo cuerpo. Por ejemplo, si nosotros no consumimos la cantidad de comida necesaria y comemos menos, lo que pasa es que el cuerpo, para poder sobrevivir y llevar todas esas reacciones químicas para respirar, para comer, para todo,
lo que va a hacer es que va a buscar de dónde pueda obtener esa energía para hacerlo. Y la primer vía va a ser nuestros músculos. Se va a empezar el mismo cuerpo a comer el músculo que tenemos en el cuerpo. El último recurso que se usaría es la grasa y muchas veces las personas no comen o comen muy poco con la idea de que van a bajar de peso rápidamente si no comen. Y no es así. Incluso suben más de peso. O pasa esto, que se empiezan a comer su mismo organismo y a la larga, si nosotros no tenemos el músculo adecuado, no nos vamos a poder mover adecuadamente, no vamos a poder realizar muchas funciones que necesitamos. Entonces, si tenemos una baja cantidad de energía que consumimos diariamente, va a pasar esto. Si nosotros consumimos más de lo que debemos, pues ese extra se va a transformar en grasa. Y la grasa no se quema, ni se suda, ni desaparece por arte de magia. Tiene que pasar por un proceso muy difícil para que se pueda oxidar. La grasa, para que nosotros la desechemos del cuerpo, se va a tener que usar como una vía de energía en ciertas condiciones específicas en el cuerpo para que se oxide. Entonces, no solamente es que realicemos ejercicio, tiene pautas para realizar ejercicio, tiene pautas de la manera en que vamos a comer y la cantidad que vamos a comer. Entonces, no es tan fácil de decir solamente ya no como pan, ya no como tortilla o ya no como para bajar ese peso extra. Es más difícil y ve más allá. Hay personas que tienen algunas enfermedades y ni siquiera se han dado cuenta. ¿Por qué? Porque no tenemos la cultura de hacernos una revisión antes de tiempo, de prevención. La nutrición es, es básicamente la prevención. Las enfermedades, por ejemplo, diabetes, hipertensión, el colesterol alto, los triglicéridos altos, las disfunciones renales, hepáticas, todas se pueden prevenir por medio de la alimentación. Entonces, por ejemplo, cuando dicen que te dio diabetes porque tuviste un susto o una emoción muy fuerte, no es así. No es que la diabetes de un momento a otro aparezca por una emoción fuerte. Todo esto viene por una mala alimentación de mucho tiempo atrás. La diabetes ya estaba. Lo único que pasó es que cuando hay emociones muy fuertes, la glucosa de repente sube muy alto y es cuando detectan una diabetes. Sin embargo, esa diabetes pudo haber sido prevenida antes de tiempo si uno se hiciera una revisión constante. ¿Qué es una revisión constante? Que asistas solamente porque estás enfermo, sino que vayas, que te revises, que te hagas análisis bioquímicos o clínicos, como los conozcan, que son, por ejemplo, de sangre y, perdón, y esto nos puede decir qué es lo que está pasando por dentro. Lo que vemos por dentro es lo más complicado, porque eso a simple vista no lo podemos ver. Para eso necesitamos tener ciertos estudios antes. La nutrición es algo que debes de estar checando desde el momento en que una mujer se quiere embarazar, durante el embarazo, desde que eres un bebé, cuando eres niño, adolescente, adulto, un adulto mayor. Siempre debes de estar en una revisión constante nutricional y no pasa. Eso no pasa. Realmente las personas únicamente van para cuando ya están enfermas o cuando quieren, por ejemplo, bajar de peso. No tenemos esa cultura de prevención y debería de ser una prevención para tener justamente buenos hábitos de alimentación y esa dieta adecuada y no una dieta que sea inadecuada para nuestro cuerpo, porque la comida sí enferma, sí nos puede enfermar. Si asistiéramos a una consulta médica y nutricional antes de. En México tenemos dos pautas para alimentación y agua, que sería el plato del buen comer y la jarra del buen beber. Estas se hacen mediante muchos estudios. El plato del buen comer ha sido replicado en varios países,
con algunas diferencias, pero la base es la misma. Y en nutrición las bases generalmente son la misma. Antes era una pirámide nutricional, que esa había sido replicada por Estados Unidos. Sin embargo, ya tiene varios años que se cambió al plato del buen comer, porque la pirámide no era tan exacta como el plato. El plato tiene ciertas divisiones y te da una imagen un poco más completa de cómo debería de ser exactamente tu plato. Nuestra base van a ser siempre los alimentos que son a base de cereales. Si pueden ver en el rectangulito naranja, dice en la parte de cereales y aquí podemos encontrar, por ejemplo, la papa, las pastas, el pan, las galletas, la tortilla, las sopas. Y en la parte que dice leguminosas y alimentos de origen animal, tienen una similar, si se fijan, es como una triada. Son tres. Son los alimentos de origen animal. Viene siendo la proteína vegetal, porque los alimentos de origen animal nosotros los asimilamos de una manera muy igual, porque lo que estamos consumiendo en las carnes son los músculos de los animales. Entonces es algo muy similar al músculo que nosotros tenemos y lo podemos absorber adecuadamente. Sin embargo, no es la base, porque tiene grasas saturadas, tienen un colesterol alto, tienen altos niveles de grasa que no son tan adecuados para el cuerpo. Entonces no es la base principal de la proteína. La base principal de proteína vendría siendo la que es de origen vegetal. ¿Y cuál sería la de origen vegetal? Vendrían siendo el frijol, el garbanzo, las habas, las lentejas. Ese tipo de proteínas son las que deberíamos consumir en mayor cantidad y en menor cantidad las que son de origen animal. En las de origen animal encontramos carnes rojas, blancas, el huevo, la leche, los quesos. Todo aquello que venga de origen animal es lo que vamos a encontrar en este tipo de proteínas. Y en el último rectángulo, bueno, la última triada, vienen las frutas y verduras. En un plato que nosotros consumimos diariamente, la mayor porción debería de ser de vegetales y las frutas deberían de tener un poco menos de porción porque tienen un tipo de azúcar que es la fructosa, que tenemos que consumir solamente en cierta cantidad. Nuestro cuerpo no cuenta con, se les llaman enzimas, son las que vienen degradando los alimentos y no cuenta con una cantidad tan alta para degradar diariamente las frutas y nosotras las podamos absorber. Entonces también es con cierto cuidado. Todos solamente te dicen que comas frutas y verduras porque es saludable, pero no te explican por qué. Las frutas y las verduras son altas en fibra y tienen las vitaminas y los minerales en mayor cantidad. En los otros grupos de alimento, por ejemplo, las carnes, la proteína vegetal y los cereales, sí cuentan con una parte de los nutrimentos, vitaminas y minerales, pero no es tan alta, es muy baja. Por ejemplo, en los alimentos de origen animal, es en la única fuente que nosotros podemos encontrar vitamina B12. Por eso tenemos que consumir los alimentos de origen animal. Si no consumiéramos esto, si tuviéramos una dieta vegetariana o vegana, lo que pasa es que tendríamos una deficiencia de vitamina B12 y esa deficiencia nos puede generar enfermedades. Y por ejemplo, si nosotros no consumimos una cierta cantidad de frutas y de verduras, lo que pasa es que podemos tener estreñimiento, podemos ir generando una colitis, nos puede dar diarrea y podemos también generar enfermedades. Por ejemplo, la vitamina C solamente se va a consumir en frutas y en baja cantidad en algún tipo de verduras. Si nosotros no consumimos esa vitamina C, nuestro cuerpo no tiene la capacidad de producirla él mismo y generamos una enfermedad en donde podemos empezar a caminar como un pingüino. Y esa enfermedad ya nos es revertible solamente por no haber consumido un tipo de alimentos adecuadamente. ¿Qué cantidad sería necesaria, por ejemplo, para cubrir la vitamina C?
sería la cantidad de 2 guayabas pequeñas y tal vez una media taza de fresas. No es mucho, realmente no es una cantidad muy alta, pero lo que pasa es que no tenemos la educación de estar consumiendo los alimentos adecuadamente. Las verduras a veces les tenemos un sabor que es neutro o es muy amargo. ¿Por qué? Porque las verduras tienen este método de defensa para protegerse contra los depredadores, que en este caso nosotros somos los depredadores. Entonces generan un método de defensa para que ellos tengan una supervivencia y no sean consumidos, que no se los coma un depredador. Por eso tienen un sabor amargo, neutro, no muy agradable. Esto es mediante la evolución que se va generando. En la jarra del buen beber, lo que pasa es que mayormente la cantidad de líquido que debemos de consumir, nuestro cuerpo en las células tienen agua adentro y afuera. Por eso es que somos 60-70% agua, dependiendo también de la edad, es el porcentaje de agua que tenemos en el cuerpo. Pero no solamente es de agua natural el líquido que consumimos, la comida tiene líquido, las frutas, las verduras tienen una cierta cantidad de agua, pero no es suficiente para cubrir con los requerimientos. Entonces, la cantidad de agua que deberíamos de estar consumiendo al día debería ser mayormente agua simple, que puede ser de 6 a 8 vasos, dependiendo. Todo va a depender, porque va a depender mucho de las necesidades de cada persona. También hay una cierta cantidad de agua que debes de consumir por la cantidad de energía que consumes y las necesidades de tu cuerpo y de tu vida diaria. La leche es líquido totalmente. Sí tiene, por ejemplo, proteínas, carbohidratos, tiene grasas. Ahora están adicionados con vitaminas y minerales, pero no es la fuente principal de líquido que debemos de consumir. Sí te hidrata más. Hay estudios mexicanos que dicen que la leche te hidrata más que el agua simple. Sí, esto es justo por las vitaminas y los minerales que tiene. Cuando nosotros, por ejemplo, estamos muy deshidratados, que nos da diarrea, que jugamos o hicimos actividad física muy fuerte, lo que nos dan son bebidas energéticas o los sueros, que tienen vitaminas y minerales que hacen que tú retengas el líquido y no sea tan fácil como de que salga el líquido del cuerpo, entonces te rehidrata más fácil. Eso es lo que tiene la leche, que te puede hidratar más fácil por las vitaminas y los minerales que tiene. Hay personas que cuando tienen mucha sed, el agua simple no les calma y muchos recurren a la leche justo por esto. O sea, todo tiene un porqué y una base de dónde viene. Entonces, es de ahí de donde viene el que nosotros consumamos la suficiente cantidad de leche y de agua. El café y el té sin azúcar añadida puede ser de 0 a 4 tazas. El café hace que no todos los nutrimentos se puedan absorber adecuadamente más allá de 4 tazas y que sea un café negro, o sea, cargado. Lo podemos consumir en menos de 4 tazas y no tan cargado. Por ejemplo, cuando nos dan únicamente, si vamos a una cafetería y nos dan únicamente el shot de café, que es de un tamaño así pequeño, ya es una taza, porque lo único que hacemos cuando hacemos, por ejemplo, un café americano, es únicamente añadirle agua a ese café concentrado. Entonces, el concentrado del café es lo que no debemos de pasar más allá de 4 porciones. Las bebidas no calóricas, pero que tienen edulcorantes artificiales, es de 0 a 2 vasos. Todas esas bebidas que nos venden que no tienen azúcar, que no tienen calorías, pero que saben dulces, no es el azúcar, pues no está mágicamente, tienen edulcorantes. Los edulcorantes pueden ser, por ejemplo, como el Splenda o el Stevia, que no vienen como del azúcar de caña, que es la que se consume frecuentemente. El azúcar de caña es menor cantidad y tiene un alto porcentaje de calorías por porciones. En cambio, los edulcorantes es muy poca cantidad, endulzan mucho más y son más baratos. Esto se le añade a muchas bebidas. Todas esas bebidas que dicen que no tienen azúcar y que no tienen calorías,
a final de cuentas tienen edulcorantes. Y lo que pasa es que estos edulcorantes no se absorben adecuadamente y no son para todas las personas. Esas bebidas que no tienen azúcar hacen más daño que las bebidas que sí tienen azúcar. Todas esas bebidas que no tienen azúcar nos las venden como si fueran más saludables, pero no es así. No son para todos. No todos pueden consumir edulcorantes y una cantidad elevada de edulcorantes hace daño a la larga y puede hacer que ya no funcione el hígado adecuadamente ni el riñón adecuadamente. Todo lo que no consumamos adecuadamente siempre va a recaer en el riñón y en el hígado, siempre. Entonces, es más fácil informarse y evitar ciertas enfermedades por el consumo de bebidas que no tengan azúcar y que estén muy dulces, porque de algún lado viene ese azúcar que nosotros podemos sentir en la boca. Los jugos que son 100% de frutas, que es el jugo natural que nosotros hacemos en casa, es de 0 a 2 vasos máximo. ¿Por qué? Por ejemplo, el jugo de naranja, la vitamina C es muy volátil. Entonces duraría a lo mejor 5 minutos en el jugo. Una vez que está extraído, desde que se exprime y se extrae el jugo, duraría 5 minutos y la vitamina C desaparecería. Y lo único en que se transformaría ese jugo sería en azúcar de las mismas frutas, que sería fructosa, pero al final de cuentas es azúcar. Las fibras que contienen las frutas se quedarían en el sargazo que queda del jugo y que es lo que no se consume. Entonces no tendría ni siquiera la fibra y muchas vitaminas que tienen las frutas desaparecerían. Cuando hacemos cortes desaparece cierta cantidad de fruta. Cuando las exprimimos desaparecen ciertas vitaminas. Entonces ya no tendría una función realmente la fruta y únicamente lo que estaríamos consumiendo es azúcar. Y por último, los refrescos y ya todas las bebidas industriales ni siquiera se recomiendan en la jarra del buen beber porque están muy altas en azúcar por porción. Por ejemplo, los refrescos o las bebidas carbonatadas generan cálculos biliares por toda esa espuma que nosotros nos tomamos en el refresco que cuando suena hace, generan enfermedades. Entonces ni siquiera se recomienda nutricionalmente. Un nutriólogo, si tú le dices que vas a seguir consumiendo, te lo va a seguir dando y va a tratar de que lo empieces a consumir en menor cantidad por tu salud. Sin embargo, pues es de cada persona si va a seguir tomando algo que sabemos que le hace daño. Por ejemplo, incluso los licores en una pequeña cantidad tienen un beneficio dependiendo del licor, pero llegan a tener un beneficio. Por ejemplo, el vino tendría ciertos licopenos o antioxidantes que ayudan a que nuestro cuerpo, como se oxida constantemente, evite eso, que no generemos toxinas. En una copa de vino podemos encontrar esos beneficios, que no podemos encontrar, por ejemplo, en una coca. Entonces, incluso el licor tiene ciertos beneficios a diferencia de una coca. Perfecto. Gracias, Natalia. Antes de que continúes, creo que va muy atinada aquí, una pregunta que quiere hacer Nancy Ram. Adelante, por favor. Gracias, Norma. Buen día, Natalia. Mi pregunta es, ¿cómo podemos obtener o de qué otro alimento podemos obtener la vitamina B12? Por ejemplo, en una dieta vegetariana, que es la que yo sigo. Ok, se corta un poco, pero creo que me preguntaste que de qué forma podemos obtener vitamina B12 en una dieta vegetariana, ¿verdad? Sí, exacto. Sí. La vitamina B12 viene antes era más fácil encontrarla porque venía en el agua como una bacteria. Entonces, en el agua antes no era potable, podíamos encontrar esa vitamina. Pero ahora solamente se obtiene por medio de los animales porque son los únicos que consumen agua que no está tan limpia como la nuestra. Y lo que pasa para que nosotros podamos conseguir una vitamina B12, solamente hay una fuente de origen vegetal de donde la podríamos consumir. Aún no se genera como
como dosis adecuada por por medio de origen vegetal, pero viene por un medio de unas algas que, ay, se me olvidó cómo se llaman. Están en muchas barritas actualmente, pero les paso más al rato el nombre de esa alga, pero ya es una alga que se consume comúnmente. Es el único de origen vegetal de donde podemos obtener la vitamina B12, porque justo está en agua y las algas tienden a que el agua no esté tan limpia. ¿No será la espirulina? Yo he Sí, escuchado eso. sí, esa, del alga espirulina. Pero si nosotros consumiéramos, por ejemplo, la espirulina, tendría que ser una cantidad muy grande de espirulina. O sea, viene en cantidades muy pequeñas a diferencia de origen vegetal. Entonces lo que hacen es que ahora la empiezan como a sintetizar en laboratorio y te las ponen en pastillas o en algunas dosis líquidas. Pero hasta en eso se tiene que buscar porque las que son de como cápsula no las podría consumir un vegano o un vegetariano porque a final de cuentas es gelatina. Y la gelatina está hecha por los cartílagos animales. Entonces no podríamos dar ni siquiera una cápsula, tendría que ser en un medio líquido o en una pastilla normal que no tenga gelatina. De esa manera solamente se la podríamos dar, pero es muy importante. Y se les hacen estudios cada 6 meses para ver que no tengan deficiencia de vitamina B12. Perfecto, muchas gracias, Natalia. Hay otra pregunta que nos mandaron por aquí. Es con respecto a la jarra del buen beber. ¿Qué hay o cómo entraría aquí el agua mineral? El agua mineral, hay mucha controversia en el agua mineral, porque es lo mismo que un refresco, solamente que sin azúcar. Vienen carbonatadas. El agua mineral, lo único que le añades es al agua simple, le añades una dosis de carbono, que es lo que mete como aire en las moléculas de agua para que se genere ese gas. Entonces, ese mismo gas va a generar cálculos biliares, porque es lo mismo que una soda, pero sin azúcar. Entonces, el agua mineral no entra en la jarra del buen beber. Es una bebida carbonatada industrial. No tiene calorías, pero tiene el carbono que hace daño. Entonces, no es algo que se consuma, que se recomiende consumir frecuentemente. Es de consumo moderado a nulo. Perfecto, gracias, Natalia. Hay otra pregunta. ¿Qué estudio se hace para conocer que tienes niveles buenos de vitaminas? Se hacen estudios específicos químicamente. Hay estudios que te hacen en sangre y te dicen la cantidad que tienes de todas las vitaminas y los minerales. Llegan a ser un poco caros, sí, no son tan frecuentes como por ejemplo una toma de glucosa. Entonces los de vitaminas y minerales sí son caros. No en todos los laboratorios los tienen, pero no son los que nosotros mandamos de cajón. A menos que, por ejemplo, justo en los veganos y en los vegetarianos, ellos tienen un alto consumo de vitaminas y de minerales y los cubren fácilmente, excepto la vitamina B2. Solamente se les mandan específicamente de esa o de alguno que nosotros tengamos la duda que pueda tener una deficiencia, pero no se mandan con frecuencia, solamente en casos muy específicos. Pero así es, o sea, es general, ya sea de una o de varias vitaminas específicas o uno general. Gracias, Natalia. Hay otra pregunta por aquí que dice, ¿los diabéticos pueden consumir frutas en gran cantidad? No, sí pueden consumir frutas, pero los pueden consumir en moderación. ¿Por qué? Porque las frutas, justamente ese azúcar que tienen, que es la fructosa, a final de cuentas se van a degradar y se van a absorber. Entonces, las frutas, si nosotros las comemos, lo que hace es que eleva la glucosa rápidamente y la baja rápidamente. Entonces, lo que se busca es que la glucosa siempre sea lineal, que se mantenga siempre. Y eso no hacen las frutas. Cuando consumen frutas no se deben de consumir solas, siempre se acompañan de algo que sea un poquito más denso para degradar en el cuerpo, que va a mantener la glucosa que se elevó en un nivel óptimo. Por ejemplo, se tendrían que consumir en compañía de cereales, que incluso podría ser galletas o una rebanada de pan, depende.
o incluso de almendras, de cacahuates, que eso va a mantener nuestra glucosa y no la va a elevar tan rápido. Sí pueden consumirlas, sí pueden consumir una pequeña cantidad de azúcar, incluso algunos caramelos, pero son con ciertas pautas. Con las personas diabéticas, como ya es una enfermedad, ya es una alimentación un poco más, se tiene que tener más controlada. Si no la controlan, sus niveles de glucosa suben, bajan, descontrolan la glucosa. Si se inyectan insulina, también es más específica por las unidades de insulina que se están inyectando, cada cuánto tiempo. Entonces no es tan fácil el consumo de frutas en diabéticos, pero sí se consume. Muchas gracias. Mira, Natalia, David Pacheco quiere hacer una pregunta. Adelante, David. Sí, disculpe, hablando de diabéticos, mi mamá es diabética y sí consume algo de fruta, pero existe algo, digamos, ciertas frutas que ella, o sea, sean más recomendables que ella ingiera. A lo mejor, no sé, hay frutas que tengan un poco más de azúcar o hay unas que tengan un poco menos. ¿Cuáles serían las que usted recomendaría? Que dice, ¿sabes qué? Estas son las que, pues sí, están un poco mejor para que consuma ella. Sí, muchos manejan, por ejemplo, por un índice glucémico. El índice glucémico se descubrió quemando prácticamente la comida. El nivel de rapidez con el que se quemara la comida era con lo que manejaban este índice glucémico. Por ejemplo, los que tienen más elevado vienen siendo la sandía, las fresas, las naranjas, y las que tienen menos, generalmente en frutas casi no hay. Casi todas las que son, o sea, de índice glucémico bajo son verduras. Entonces, de frutas casi no hay. Pero actualmente ya no es una técnica que se maneje porque hay estudios de que el índice glucémico no tiene nada que ver. Todas las frutas suben drásticamente la glucosa, pero es a lo que les mencionaba, que se acompañan de otros alimentos y si se inyectan insulina o si nada más consumen medicamentos, se dan ciertas pautas. Entonces, depende mucho del nivel de diabetes que tenga el paciente. No te podría decir que consuma ciertas frutas o verduras porque va a depender mucho de cómo está su diabetes, qué tan controlado, qué tan descontrolada tenga, de sus antecedentes personales y heredofamiliares. En enfermedades no es tan fácil. Si yo te digo, por ejemplo, que consuma ciertas frutas o verduras y tal vez no son las adecuadas para todas sus necesidades globales, yo podría elevarle drásticamente la glucosa y yo podría matarla de un coma diabético. Entonces no es tan fácil. No te podría decir adecuadamente qué necesitas si yo no tengo todo el contexto. Perfecto, Natalia, muchas gracias. Ya nos están lloviendo por aquí otras preguntas. Dice, ¿qué tanto aporta el pan al incremento del azúcar en el cuerpo? ¿El pan de qué tipo? Es que hay mucho pan. Sí, Nancy Brown, ¿quieres aclarar esa parte, por favor? Ya, sí, bueno, el pan que más consumo es el pan multigrano, o sea, el pan de caja, pues. Ujú. Ok. Todo ese tipo, por ejemplo, de estilo pan Bimbo, tiene azúcar. Todos tienen azúcar. Todo lo industrial tiene azúcar, todo. Lo que pasa es que el multigrano te lo venden como que tiene un aporte de fibra y es más saludable, pero no es así. O sea, sí tiene un poquito más de fibra, pero es muy poco. Todo ese pan se consume también con moderación. Se da cierta cantidad para tus necesidades, dependiendo de todo lo que vayas a consumir globalmente. ¿Es muy bueno? Sí, sí te da ciertos beneficios, pero también se consume moderadamente. Depende mucho. O sea, sí tiene beneficios, sí tiene azúcar, pero si uno lo adecua, lo puedes consumir sin problemas. No sé si respondí tu pregunta. Sí, o sea, por ejemplo, si fuera pan no de Bimbo, o sea, pan de, o sea, Casero. ajá, bueno, no casero, pero por así decir que yo sé que es multigrano, no sé cómo explicarlo.
Es que venden unos que, por ejemplo, los hacen en panaderías Ándale. locales, ¿no? Esos, pues por lo general no tienen azúcar y sí tienen más beneficios que un pan industrial. O sea, si tú consumes de ese, es mucho mejor que un pan Bimbo. Ujú. Va, gracias. Perfecto, gracias, Natalia. Aquí hay otra pregunta que creo que ya se respondió anteriormente, pero creo que es bueno entonces dejarla claro. ¿Es recomendable el uso de sustitutos de azúcar como Splenda o Stevia? No, Mm, no, ok. porque justo pasa eso, no se absorben adecuadamente. Como se supone que químicamente debería de ser un azúcar, debería de degradarse y de absorberse como si fueran carbohidratos, pero no se absorben de esa manera, se absorben como si fueran proteínas y dejan muchos residuos en el cuerpo. Entonces, no son recomendables, ni siquiera en las personas diabéticas. O sea, se les dan con ciertas pautas únicamente, entonces no se recomiendan. Hay algunos que sí, hay otros que no, y es en dosis muy bajas. Claro. Además, como todos los alimentos ya tienen edulcorantes añadidos, que es el sorbitol, el manitol y todo eso lo van a encontrar en las etiquetas nutricionales. Entonces, no, ya se consume mucho diariamente. ¿Y qué hay si se reemplaza por miel de abeja o agave como endulzante? Bueno, tienen ciertos beneficios también. Por ejemplo, la miel tiene propiedades inmunológicas. Ujú. Entonces, pues sí se pueden sustituir, endulzan bastante, se absorben adecuadamente, solamente igual es en dosis bajas. Perfecto, gracias Natalia. Hay otra preguntita por aquí. ¿Qué pasa con una persona que llena con muy poca comida, se siente satisfecha con esa comida, pero le hace falta peso? ¿Qué podrías recomendar en ese sentido? Pues ahí viene el dilema de los que somos muy delgados y no subimos. O sea, ahí, así como para algunos bajar es muy difícil, para otros subir es muy difícil. Estamos entre los extremos polarizados. Lo que se hace es, por ejemplo, un recordatorio de 24 horas en consulta o un diario de alimentos. El recordatorio es como lo que consumió, todo lo que consumió un día antes, y el diario de alimentos se hace por varios días. Se le mandan a los pacientes a que escriban todo lo que comieron, hasta un chicle, si masticaron un chicle, se anota. Y se hace un conteo de cuántas kilocalorías están consumiendo para saber aproximadamente cuánto comen diariamente. De ahí se hace toda una evaluación nutricional para ver qué cantidad requiere de energía cada persona. Y por ejemplo, si está consumiendo 1.300 kilocalorías y le tocan 2.000 kilocalorías, se hace un aumento de kilocalorías progresivo. Por ejemplo, puede ser que el plan de alimentación empiece con 1.400 kilocalorías y tal vez la siguiente semana se le manda otro con 1.500, hasta que se vaya readaptando al aumento de energía, se le cambia y se le sube la energía para que no tenga lo que se le denomina como un síndrome de realimentación, que incluso puede ser tóxico para la misma persona consumir demasiada energía. Y lo podemos mandar al hospital también por haberle dado demasiada cantidad de comida. Entonces se aumenta poco a poco en cantidades bajas hasta que se vaya readaptando. Su mismo estómago, que es un músculo, va a empezar a crecer y se va a ir adaptando poco a poco a la cantidad que se le va enviando de energía. Pero ya esto sí ya se necesita obviamente de una consulta nutricional, que se vaya progresivamente, que se esté revisando, que se esté monitoreando, que los signos vitales se monitoreen, que se le hagan análisis clínicos, todo. Perfecto, gracias Natalia. Bien, hay otra pregunta. ¿Tomar un vaso de coca diario afecta aunque tomes 1 litro de agua diario? Sí, o sea, tú la cantidad de coca que ya te comiste, más bien te Toma. tomaste en el día, o sea, ya te la tomaste. Toda esa cantidad de azúcar que tiene la coca y tiene cafeína y tiene aparte edulcorantes, o sea, ya en tu cuerpo ya está. Y el agua no elimina ni la grasa, ni las toxinas, ni el azúcar que te tomaste. O sea, es el líquido que estás tomando para tus células.
Al final, el agua que consumiste por la coca, pues sí la vas a absorber, pero el agua de más que tomes no quita la coca que ya te tomaste. Mm, Ok, perfecto. Gracias, Natalia. Hay otra pregunta. Bueno, con respecto a los sustitutos de azúcar, dice, entonces sería mejor no utilizar ningún tipo de azúcar o qué tipo de azúcar recomendarías. O sea, no todos consumimos azúcar en cantidades ya sea muy altas o bajas. El punto es que, por ejemplo, si consumimos cantidades muy elevadas de azúcar, poco a poco las vayamos disminuyendo. Eso hace que nuestras papilas gustativas se vayan adaptando a nuevos sabores. O sea, no vamos a quitar de tajo el azúcar, pero por ejemplo, si al café le añadimos 2 cucharadas de azúcar, le vamos a empezar a añadir cada vez poquito menos, para que nos adaptemos. El azúcar de caña, si endulza, tiene una cierta cantidad de calorías, no es un edulcorante, se puede consumir. La miel también se puede consumir como un endulzante. Y hay un tipo de azúcar que, por ejemplo, es de marca Zulca, pero es una presentación de bolsa rosita, que solamente trae 4 kilocalorías por cucharita. Endulza más, entonces a lo mejor lo que puedes usar de tal vez una cucharada grande de azúcar de caña normal, tal vez lo uses en media cucharadita de Zulca. No es tan tóxico como un edulcorante, por ejemplo, como el Splenda, pero sí endulza. Entonces se podría recomendar esos tres. La miel, de los diferentes tipos que hay de miel por las plantaciones y todo. El azúcar de caña y la que viene en versión Zulca. Es de las menos dañinas edulcorantes. Gracias, Natalia. Hay otra pregunta. ¿La levadura de cerveza o levadura nutricional tiene vitamina B12? No. No. Las levaduras, el beneficio que tienen es por una fermentación, pero no tienen, y si llegan a tener por alguna razón extraña químicamente que haya sucedido en el proceso, sería muy baja. Entonces realmente no tendría esa propiedad la levadura de cerveza. Perfecto. Hay otra pregunta por aquí. Dice, llevo una dieta desde hace 5 meses, pero con pastillas metformina y otras para acelerar el proceso. ¿Eso afecta a mi cuerpo? Me la está Depende. coordinando, sí, dice, me la está coordinando mi doctor. Además, me dio uno de esos cafés milagrosos. ¿Cómo puede dañar mi cuerpo? No, no. Un médico no puede prescribir dietas nutricionales. Para que un médico pueda prescribir dietas nutricionales, tendría que tener una especialidad de nutrición, que serían otros 2 años de estudio aparte de medicina, para que puedan hacer esto. Los médicos sí ven una parte nutricional, pero o sea, es como si tú le embarraras miel a un pan. O sea, no. Ok. Es un dilema con los médicos que siempre te prescriben una dieta y no es así. La metformina únicamente se te podría dar, por ejemplo, si tuvieras un problema hormonal, tal vez, o síndrome de ovario poliquístico, o una cierta patología específica en la que se te daría metformina. Sí te ayuda a bajar de peso la metformina, pero no se da en todos los casos, aparte es muy adictiva, entonces es un medicamento que se debe de tener muy controlado y que no a todos se les debe de dar. Entonces, no. Y uno de esos test milagrosos, depende, o sea, hay muchos tipos de productos milagrosos, el chupapanza, la semilla de Brasil, hay de mucho tipo, ¿no? Pero está comprobado científicamente que ese tipo de productos con un cierto consumo y un cierto tiempo, producen una disfunción hepática terrible, o sea, y el hígado es el cerebro del sistema digestivo. Si ese se daña, ya no se regenera y ya, pues no, o sea, ya no funcionaría el cuerpo adecuadamente y todo se empezaría a descomponer. No, eso no. O sea, si llevas un plan de alimentación porque necesitas tener un peso más saludable, mejor asiste a una consulta nutricional, porque ya desde la metformina y desde los productos milagrosos todo está mal y te puede generar enfermedades muy fuertes. O sea, que ya en tu vida no se te van a quitar. Natalia. Gracias, Natalia. Y otra pregunta por aquí. Dice, ¿por qué a veces, aunque comemos lo mismo y estamos satisfechos,
hay ocasiones en las que no te satisface la comida. Depende mucho. O sea, puede ser a lo mejor que no consumiste cierta cantidad de macronutrientes. Cuando consumimos una baja cantidad de grasas, por ejemplo, se nos antojan ciertos alimentos grasosos. Las emociones influyen mucho en lo que vamos a querer comer y en qué cantidad vamos a querer comer. Tal vez sea sea un poco de ansiedad, de estrés, y eso hace que también quieras estar comiendo o que se te antojen ciertos tipos de alimentos. Sería cuestión de ver qué es lo que está pasando, o sea, tal vez sea alguno de esos procesos. Ok, gracias. Aquí hay otra. ¿Qué opinas de las medidas que ha tomado el gobierno respecto al etiquetado de productos o la prohibición de venta de estos productos a menores de edad? De hecho, ese tema lo voy a tocar un poco más adelante. Ok, está bien. Si tienen más preguntas, si quieren, las dejamos un poco más adelante para que les dé lo que resta del tema y a lo mejor Perfecto. de ahí salen otras preguntas, porque eso sí lo voy a tocar. Perfecto. Gracias, Natalia. Sí, adelante, por favor. Continúa. Bueno, lo que contribuye a una dieta que sea adecuada para nosotros es que sea completa, suficiente, equilibrada, variada, adecuada e inocua. ¿Qué quiere decir esto? Que sea completa, es indispensable que se tengan todos los requerimientos de vitaminas, de minerales y de macronutrientes, que son las proteínas, las grasas y los carbohidratos. Entonces, que tengan todo el porcentaje adecuado y que, como se han clasificado en diferentes grupos, que son cereales, proteínas de origen animal, vegetal, grasas sin proteína, con proteína, las frutas, el azúcar, que se cubran todas las necesidades con todos estos grupos de alimentos. Que sea suficiente es justo eso, que cubra con todas esas necesidades y que no haya ni más ni menos. Que sea equilibrada, por ejemplo, es lo que les decía, que las células tienen un cierto porcentaje de todo esto, entonces que se cubran con este cierto porcentaje que se ha dado un poco estándar, pero se puede modificar dependiendo de las necesidades de cada persona. A una persona sana se le da entre, por ejemplo, de carbohidratos, se les da un 55 a un 65% si no tienen ninguna enfermedad. Si tienen enfermedades, estos porcentajes pueden variar drásticamente y el tipo de dieta también puede variar drásticamente en estos porcentajes. Pero el punto es lograr un equilibrio en el cuerpo. Que sea variada es que no estés consumiendo lo mismo todos los días porque no vas a cubrir con tus necesidades y tal vez ni siquiera tengan todo lo que necesitas diariamente. Entonces, se busca que sea adecuado el aporte mediante una dieta variada. Hay nutriólogos, según, que te dan, por ejemplo, la misma dieta, todo vas a comer lo mismo, desayuno, comida, cena, todos los días por tal vez 1 o 2 semanas, y ese no es el punto es que consumas, o sea, que tu comida se adapte a una nueva alimentación, pero con los alimentos que consumes frecuentemente y que hay en tu casa. Entonces, que sea esto, que no tengan, por ejemplo, las verduras herbicidas, insecticidas, porque son muy tóxicos. Hay algunos que se absorben por medio de las verduras, de los vegetales, todo eso que está en la tierra, y es lo que te estás comiendo, entonces, pues no es el punto. Que sea adecuada, que esto sea, por ejemplo, a tu condición social, cultural, familiar, a tu sexo, a tu tamaño, a tu estilo de vida, todo eso se tiene que adecuar la comida. La comida no se debe, tú no te debes adecuar a la comida se debe adecuar a ti. Y que sea inocua es que no tenga, por ejemplo, bacterias o virus y que te puedan afectar a la salud. Existen muchos tipos de dieta y con los que están aquí en la pantalla me quedo corta. O sea, tenemos a las personas que son veganas, a los vegetarianos, a los vegetarianos, lacto-vegetarianos. Hay no sé cuántas versiones de vegetarianos. La dieta flexible, la dieta mediterránea, la cetogénica, o a la cetogénica tiene muchísimos nombres que se le van dando dependiendo de la moda que esté. La cetogénica es la misma que la keto, que la dieta paleolítica. Tenemos también el ayuno intermitente. Hay muchos tipos de dietas, pero todas se deben de llevar de la mano de un nutriólogo y de un médico. No todas son adecuadas, ¿no?
Hay nutriólogos que optan mucho, por ejemplo, por una dieta detox o una dieta keto o por el ayuno intermitente. Va a depender mucho, o sea, ya eso es de decisión del paciente. Pero no todas cubren con una necesidad normal de energía. Por ejemplo, en una dieta detox, busqué una imagen variada de dietas detox porque hay muchas. En las dietas detox, según son para desintoxicar el cuerpo, pero pues para eso ya tenemos el hígado y el riñón perfectamente que desintoxican. Estas dietas no desintoxican el cuerpo, para eso tenemos ciertos órganos desintoxicantes. Por ejemplo, esto es lo que se va a comer en un día en una dieta detox, que es una rebanada de pan tostado con media toronja y té o café. El té o café no tiene energía para empezar. Eso sería únicamente el desayuno. En el almuerzo sería una rebanada de pan tostado, media taza de atún, té o café. Y ya. O sea, y aquí no hay comida. Una rebanada de pan de cena, 85 gramos de carne, medio plátano, una manzana pequeña y una taza de helado. O sea, poniendo que una persona se consuma eh, por ejemplo, este tiempo de comida, en el conteo que hice son 777 kilocalorías. Vamos a redondearlo a 800 kilocalorías. La dieta promedio de un adulto se tiene en 2000 kilocalorías. Pongamos que va de 1600 a 2000 kilocalorías. Ni siquiera está cubriendo es como la mitad de lo que debería consumir uno en el día. Y nuestros requerimientos, si no nos moviéramos, si solamente respiráramos, estuviéramos encamados y no moviéramos ni un dedo, es aproximadamente de 1300 kilocalorías solo para poder sobrevivir, sin movernos, sin hacer nada. Entonces, ni siquiera está cubriendo ese requerimiento para vivir. Son muy peligrosas este tipo de dietas. Venía, por ejemplo, en otro día, te estás comiendo casi lo mismo, únicamente, por ejemplo, aquí se añadió queso, huevo, en la cena salchichas y otro tipo de verduras, y solo por eso hay 863. Volvemos a lo mismo, ni siquiera llegan a 1000 kilocalorías. En el día 3 todavía hay menos, hay 677 kilocalorías. Los alimentos son los mismos, son insípidos, no tienen sabor, no tienen nada, ni siquiera se goza la comida. Entonces, y en muchas dietas detox lo único que se te dan son jugos de frutas y verduras y tal vez pan y no, o sea, no, ni siquiera es una alimentación que se goza. Yo personalmente, yo no recomiendo este tipo de alimentación. Es muy peligrosa, es muy alta en, por ejemplo, si es con jugos, muy alta en azúcar, no tiene beneficios, no es algo que se recomiende y ni siquiera es necesario. Por ejemplo, en una dieta keto, hay, hay quienes hacen una dieta keto, pero, o sea, son muy estrictos. Y como es una dieta cetogénica, es muy baja en carbohidratos. Pueden llegar hasta 5% de carbohidratos, cuando lo que se recomienda es de un 55 a un 65% de carbohidratos. Son muy bajas. Y esto es para que el cuerpo entre en algo que se llama cetosis y produzca cetonas. Y las cetonas, el cerebro las use como la fuente principal de energía y no use la glucosa como fuente principal de energía. Pero entras en muchas fases del cuerpo y cambias y desestabilizas todo. Entonces, una persona que quiera seguir una dieta keto o cetogénica, pues es bajo su riesgo y bajo su responsabilidad. Y también son muy difíciles de seguir y no siempre son muy ricas. Y a veces tienen más carbohidratos de los que creen, porque mucha comida tiene carbohidratos y no son malos, o sea, no debemos de satanizar los carbohidratos, son la fuente principal de energía. Por ejemplo, en un día normal de dieta keto, vamos a desayunar 2 huevos fritos, una taza de café o té sin azúcar, de almuerzo una ensalada de pollo y hummus, y de cena una cacerola de carne y queso. O sea, realmente ni es tan buena, ni es una cantidad de energía. Va por la misma cantidad de energía que una dieta detox. No. Si se realiza todo tipo de dietas de este tipo, o sea, tienes que estar acompañado de alguien. No puedes hacerla sola porque ni siquiera sabes qué te estás comiendo ni qué cantidad estás comiendo. No, la comida es peligrosa también. Como es muy buena, es peligrosa. Ok,
El etiquetado nutricional. La mayoría de nosotros no sabemos leer etiquetas nutricionales. Y cuando compramos productos, creo que lo que menos vemos es de qué están hechos y qué es lo que contienen. Y no todos saben leer adecuadamente una etiqueta. Por ejemplo, aquí viene por numeración. En el número 1 viene las porciones por paquete y el tamaño de cada porción. Aquí nos dice tamaño de la porción, 1/4 de taza o por gramos. Y las porciones por un envase, en este caso de una etiqueta, serían 8 porciones. Entonces, por porción te van a dar la cantidad de energía, pero no estamos seguros de que tú te comas esa porción. Entonces, tendrías que ver qué cantidad de porción te estás consumiendo de esto y se hace toda una multiplicación. Por ejemplo, en el número 2 te está diciendo la cantidad de calorías que tiene por porción, no total, por porción. Entonces, tendría 100 calorías. En el número 3 viene el porcentaje de valor diario de una cantidad promedio de dieta, que el promedio es de 2000 kilocalorías. Entonces viene el porcentaje de valor diario de una dieta basada en 2000 kilocalorías, pero no todos llegan a 2000 kilocalorías. En el 4 te dice qué cantidad debes de limitar de estos nutrimentos. Por ejemplo, de las grasas no deben ser tan elevadas. Y, por ejemplo, si vienen, como en este caso, 2 gramos de grasa, o sea, debe tener muy poca grasa saturada. De esos 2 gramos de grasa que tengan, lo mínimo que debe de tener de grasa saturada es lo más cercano a 0. Luego traen a veces grasas trans, poli, mono, de varios tipos de grasas. De esos no hay problema, pero las grasas saturadas deben de venir en muy baja cantidad. Generalmente viene la cantidad de colesterol que viene, que también debe ser baja, no debe ser tan elevada. El sodio. De sodio, que es la sal, debemos de consumir 2 gramos máximo por día. Entonces, los miligramos en miligramos deberían de ser 2000. Por ejemplo, una Maruchan trae como 1500 miligramos, casi llegando a los 2 gramos. Y no sabemos cuánto le estamos añadiendo a la comida para cocinar. Entonces, en sodio también deben de venir bajos y en baja cantidad. En los carbohidratos pueden depender mucho del tipo de alimentos, qué cantidad de carbohidratos traiga, pero no nos vamos a fijar en qué cantidad tiene, sino en el azúcar que tiene. Por ejemplo, en esta etiqueta dice que trae 4 gramos de carbohidratos por porción. No tiene nada de fibra y de azúcares trae 4 gramos. ¿Qué quiere decir? Que este producto es totalmente azúcar. El azúcar no debe de completar el total de carbohidratos, debe de ser mucho más bajo. Si no, es pura azúcar. Y en proteína también puede variar mucho qué cantidad de proteína traiga, pero en lo que nos vamos a fijar es que sea baja en grasas saturadas, que sea baja en sodio y que sea baja en azúcar, que no estén tan cercanos a los porcentajes. Y ya puede tener muchas vitaminas y minerales. Por ejemplo, esta es una etiqueta de una mantequilla de nuez de la India, como si fueras tipo Nutella. Los ingredientes, todos van a traer una lista de ingredientes. El ingrediente viene en orden. Lo primero que viene es lo que viene en mayor cantidad y lo último es lo que viene en menor cantidad. Lo que se espera de una crema, por ejemplo, de cacahuate o de avellanas, es que lo primero que traiga sea las avellanas o el cacahuate o las nueces. En este caso, el primer ingrediente es una mantequilla de nuez de la India, después trae cacao en polvo, ya trae después molidos de semilla, hasta el final viene miel de agave y sal de mar en polvo. Esto quiere decir que lo principal que tiene esta mantequilla sí son las nueces que se necesitan para la mantequilla, no está saborizada, lo cual nos da a pensar que es un buen producto. Siempre debemos de buscar que los ingredientes, según el producto que busquemos, sea el que venga en mayor porción. Si estamos buscando, por ejemplo, salchichas, se espera que lo primero que tenga sea carne de ave y no soya, por ejemplo, que traiga cosas extrañas.
Entonces hay que revisar las etiquetas siempre antes de comprar algo. Por cultura ya se debe de generar esto, que sepas revisar una etiqueta y que al momento de hacer tus compras sean compras más inteligentes. Cuando haces una compra, no solamente es por la satisfacción de comértela, todo eso va a afectar en tu presente y en tu futuro, y el de las personas que te rodean, porque generalmente es una alimentación comunitaria. Por ejemplo, una Nutella. El ingrediente principal es el azúcar. Como segundo ingrediente es aceite vegetal. Después dice que trae avellanas en un 13%. Y después trae cacao magro en polvo en un 7.4%. Trae leche, sólidos de leche, suero de leche, saborizante idéntico al natural. Entonces, ¿qué es una Nutella? Es azúcar puro. Lo primero que trae en la etiqueta es el azúcar y la grasa. ¿Qué quiere decir? Que la mitad de la Nutella es azúcar. Lo siguiente es grasa. Trae una cantidad de leche en polvo, de cacao en polvo y de avellanas. Pero si pueden ver en la imagen, la mitad del bote es azúcar y un tercio del bote es grasa y ya lo demás es una mezcla de leche, cacao y avellanas. Entonces esto realmente no es una crema de avellanas, es una crema de azúcar con avellanas y saborizante de avellanas. ¿Sabe muy rico? Sí, sabe muy rico porque tiene grasa y tiene azúcar y al cuerpo le encanta comer grasa y azúcar. ¿Qué pasa con el nuevo etiquetado? El nuevo etiquetado se hizo para que las personas que no saben leer una etiqueta nutricional sea más fácil que sepan qué están comiendo. Las etiquetas que vienen es que traen un exceso de grasas, que traen un exceso de grasa saturada, que traen exceso de sodio y exceso de azúcares. No van a venir con que es bajo en azúcar, bajo en grasa, todo va a venir solamente de que tiene un exceso de algo. ¿Por qué? Porque las normas para las industrias no son tan regularizadas para que no tengan cierta cantidad de alimentos, aunque son tóxicos para el cuerpo. Entonces, lo que se hizo fue añadir esta normativa para que sea más fácil para la población leer. Hay otros países en los que viene una normativa muy similar, pero viene incluso por colores. En colores verdes, amarillos y rojo, como un semáforo. El verde de lo que debes de consumir más, el amarillo moderado y el rojo de que es tóxico. En este caso únicamente van a traer esta figura con el exceso que tiene cada alimento. Y empiezan a salir los productos con el etiquetado. Por ejemplo, la coca tiene exceso de calorías, que contiene cafeína y que tiene un exceso de sodio y que no se recomienda el consumo en niños. ¿Por qué? Porque los niños les dan cierta cantidad y no es lo mismo que un niño consuma lo mismo que un adulto. Sus necesidades son menos. Entonces debe de consumir menos de lo que está ahí viendo. Coca quiere hacer una prórroga para que no exista este etiquetado porque no le conviene. Incluso creo que cambió su presentación a una etiqueta negra. ¿Por qué? Porque la etiqueta de los trapecios es negra y se ve menos en una etiqueta negra que si es una etiqueta roja. Ahora, checar esto, por ejemplo, es importante, pero eso no quita que deba ser importante leer los ingredientes, en qué orden vienen y la etiqueta nutricional por porcentajes. Ahora, dejen ver si... Permítanme. No, no lo puse. Me habían preguntado sobre lo de que ya no iban a permitir que los niños compraran comida chatarra y eso fue en Oaxaca. Eso fue una ley que aprobaron en Oaxaca. Está bien, porque los niños son los que más consumen los tipos de alimentos chatarra. Se les da una cierta cantidad de dinero y lo que generalmente usan los niños es en comida chatarra. Que, ok, lo puede comprar un adulto, pero por lo general los niños son los que van a las tiendas, son a los que mandan a que compren los alimentos. México es de los primeros lugares casi siempre en obesidad infantil y adulta. La obesidad infantil genera más enfermedades y los niños ya tienen diabetes desde muy pequeños.
cosa que no debería de pasar y que no pasaba antes. Entonces se debe de checar más la alimentación de los niños. Los adultos, ya sea padres o cuidadores que estén al pendiente de, deberían de revisar más esto, pero no sé si se acuerden que hace varios años existía uno denominado un Nutrilunch o algo así, de Bimbo que sacó y era una lechita de chocolate y traían un pan, un negrito, unas mantecadas y no me acuerdo si traían otra cosa. Pero desde ahí, o sea, le estás dando una cantidad enorme de azúcar, de grasa. No tiene tantos beneficios como si, por ejemplo, les enviaras un sándwich, fruta picada y agua de, por ejemplo, todavía si quieres agua de frutas. La practicidad de estos alimentos no es la mejor ni es la más adecuada para las personas. Entonces, es bueno lo que hicieron en Oaxaca, pero eso no va a evitar que se sigan comprando esos alimentos. Tal vez cambie la forma, tal vez disminuya un poco, sí, pero se tendría que ver cómo se va evolucionando la situación. Ahora, las grasas buenas contra las grasas malas. Las grasas no te aportan lo mismo, no es lo mismo que si consumes un aceite de oliva que te da un efecto cardioprotector y que puede evitar que te dé un ataque cardíaco, a que si te consumes una hamburguesa McDonald's que tiene mucha grasa y que la grasa generalmente es saturada y que aparte viene con papas fritas que todas se fríen, perdón, al mismo tiempo y que el aceite se reutiliza y se quema y se quema y se quema y genera toxinas. No es lo mismo que si te comes un pedazo de aguacate. Incluso en las grasas tenemos que saber cuáles son las grasas buenas y las grasas que no son tan buenas para el cuerpo. No está mal que, por ejemplo, lleguemos a comer hamburguesas o este tipo de alimentos. El punto es que no sean tan frecuentes y que en mayor tiempo y cantidad nuestra alimentación sea más adecuada y tenga mejores beneficios a que sea menos benéfica para el cuerpo y pueda generar enfermedades. Cuando les hice las preguntas de qué les gustaría ver en el taller, varios me dijeron que para disminuir la ansiedad, y creo que yo no sé si todos estén muy ansiosos por la cuarentena o por lo mismo de la escuela y cuarentena o porque todos tengan tanta ansiedad, pero eso la base debe de ser un poco más en tratamiento psicológico para que se vea la base de su ansiedad y que tengan técnicas de relajación. O sea, que practiquen un poco de actividad física, de yoga, de meditación, porque creo que están muy ansiosos y deberían de practicar este tipo, pues estas prácticas. Porque la comida sí te disminuye un poco la ansiedad, pero no es la base para disminuirlo. Ahí es un poco más mental. Que sepan canalizar un poco las energías negativas y su ansiedad, frustración, estrés, que lo aprendan a manejar poco a poco. Cuando hacen actividad física, su cerebro produce ciertas sustancias químicas que te producen felicidad y disminuyen la tensión y la ansiedad. Les recomiendo que empiecen a realizar un poco de actividad física, aunque sea en casa. Ese dolor que se siente después de hacer ejercicio hace que produzcas felicidad. Muy extraño, pero ayuda un poco. Y entre los alimentos que controlan la ansiedad, se tiene que buscar que sean crocantes, que cuando tú los muerdes o los empiezas a masticar, los escuches por medio del sentido auditivo, que tú los escuches cuando estás comiendo, que no tengan tanta energía, porque si comes una cantidad muy elevada, puedes empezar a subir de peso, entonces no es lo que se busca, que sean bajos en grasa y que sean en presentaciones pequeñas. Por ejemplo, pueden ser palomitas y de preferencia que sean palomitas caseras. No producen tanta basura como una palomita que se hace en microondas y eso ayuda al medio ambiente. También hay que buscar ayudar al medio ambiente, si no, después a la larga no vamos a tener ni qué comer. Pueden ser, por ejemplo, varitas de algunas verduras que son un poco más duras, por ejemplo, el apio y la zanahoria, la jícama, son un poco más duros y si los cortas en varitas,
Son crocantes y te los puedes consumir en más cantidad y los puedes acompañar de aderezos y de vinagretas. Puedes hacer chips caseras, que por ejemplo pueden ser de camote, de papa, de algunas verduras, también de frutas, de plátanos, de manzana. Las cortas muy delgadas y las pones a hornear. Les puedes poner, por ejemplo, a las papas hierbas, un poco de sal y se les puede poner, por ejemplo, aceite en aerosol, muy poco, o un poco de aceite, nada más es para que no se quemen y tengan la consistencia crocante. Se ponen en el horno y ya son chips. No tienen la misma cantidad que unas papas que consumirías de la tienda. Tienen más beneficios y tienen menos cantidad de energía. Y en las presentaciones pequeñas, justo es eso. Por ejemplo, una papa no se va a hacer, se van a hacer más pequeñas si tú las metes a hacer chips, pero tienen la consistencia, no son tan altas en energía, entonces tal vez necesites más papas para hacer una buena cantidad de, una buena porción para que te puedas consumir y te las puedes ir consumiendo a lo largo del día. Esto va a disminuir tu ansiedad. También la ansiedad de estar comiendo todo el día te las va a disminuir este tipo de alimentos porque vas a estar comiendo constantemente, no tienen tanta energía, pero sí te producen saciedad. Entre las recetas económicas, pues cada quien tiene una situación muy distinta en casa en estos momentos. O sea, tal vez algunos ya están trabajando, tal vez hay quienes han batallado mucho. Depende. Pero, por ejemplo, podemos hacer tortitas de papa, no se requieren tantas papas por porción. ¿Y qué le puedes añadir? Porque la papa es puro carbohidrato. Para que la complementes, puedes hacerla con atún. Ya tiene proteína y la puedes acompañar de una ensalada o de una sopa. Dependerá. Las tostadas siempre son muy económicas. Les puedes meter mucho tipo de alimentos. Puede ser pollo, puede ser frijol, puede ser garbanzo, pueden ser habas, puede ser quinoa. Le puedes meter de mucho tipo de alimentos. Son económicas, rinden mucho. Este tipo de sopas que vienen complementados con otro tipo de alimentos que vienen siendo por lo general verduras, la mayonesa es grasa y se les llega a añadir jamón, queso y salchicha, que vienen siendo proteínas. También rinden mucho. La cantidad de sopa hace que rinda más y que sea una mayor porción y te produzca saciedad. Entonces hay que buscar tanto volumen como en qué los puedes complementar. Hay vegetales que puedes hacer rellenos. Por ejemplo, esto es, si no me equivoco, parece berenjena o portobelo. No, berenjena. Puede ser con berenjena o calabaza, que son un poco más largos. Las puedes cocinar al vapor, les quitas lo de adentro y puedes preparar. En este caso viene con jitomate y champiñones, me parece, como si fueran preparados a la mexicana. O le puedes añadir tal vez un poco de carne, un poco de soya sazonado con chiles y que aquí el punto es que sazones bien la comida. Lo rellenas y lo que sacaste de la misma verdura no necesitas tirarlo y que sea un desperdicio. Se añade la misma mezcla que tú vas a añadir para que la comida esté rellena. No hay un desperdicio y rinde bastante y la cantidad que comes tal vez no sea tan grande y rinda en mayor cantidad. Las verduras no son tan caras. Es una buena opción. La quinoa es cara si la compras en, por ejemplo, La Mega, Aurrerá, Walmart, pero si tú vas a un molino es más económica y rinde mucho. Una pequeña porción que tú vayas a cocer puede que rinda más porque se va a esponjar. Incluso de la quinoa y de la lenteja es muy fácil hacer germen. Hay videos en YouTube de cómo hacer germen de lenteja y de quinoa y es muy fácil y se le puede añadir a los sándwiches y saben muy ricos. La quinoa la puedes hacer, por ejemplo, en hamburguesas o en hamburguesas de lenteja también. Se cose, se puede pegar con un poco de huevo, de pan molido, le pones sazonadores y quedan como en el estilo de como una hamburguesa y se puede acompañar de otro tipo de alimentos. Este es otro plato de quinoa. Si se fijan, la quinoa igual, o sea, se puede hacer en varias presentaciones, dulces y saladas.
En esta se le pone elote, se le ponen verduras, se acompaña con tal vez un poco de aceite de oliva o mayonesa, también se puede, también sabe bien. El punto es que empecemos a experimentar con que podemos mezclar los alimentos, que hagas más volumen, que no sean tan caros y que sean a base de cereales, porque son más económicos. Estas parecería que son albóndigas normales, pero son albóndigas de soya. La soya puede venir tanto en la presentación que viene soya de frijol o soya texturizada, rinden mucho y se pueden hacer varios tipos, o sea, tipos de alimentos muy distintos. Puedes hacer, no viene. Puedes hacer tacos de soya tipo al pastor, únicamente mezclas el chile ancho con el chile morita. Los mezclas, le puedes añadir un poco de jugo de naranja o de limón, las especies, lo cocinas con la soya y le va a dar sabor. Le puedes poner un poco de piña para que sea el pastor o le puedes añadir incluso tal vez un poco de salchicha y es otro tipo de taco. Entonces, en este tiempo en que la comida es un poco cara, esos son los mejores aliados, los cereales. Cuando somos estudiantes y la mayoría que son foráneos tienden a comer muy mal, como si fueran a veces muy pobres y puro atún. Pero no es solo eso, o sea, el punto es que sepas cocinar los alimentos, que hay muchas preparaciones para un mismo grupo de alimentos. O sea, puedes hacer una ensalada de garbanzo de muchas formas. El garbanzo lo puedes comer de muchas maneras y sabe muy rico si lo condimentas bien. Los condimentos son la mejor compañía de los alimentos y no solo la sal. O sea, tenemos la pimienta, tenemos el tomillo, las hojas del laurel, el pimentón o paprika, el ajo en polvo, la cebolla en polvo, que también sí saben mejor si los cocinas en crudo. Hay una especie amarilla, la cúrcuma. La cúrcuma también añade mucho sabor, incluso el arroz no solamente tiene que ser blanco o rojo. La cúrcuma hace que el arroz sea amarillo y se ve muy bien y tiene muchas propiedades. Las especies son caras, sí, pero no necesitas tanta cantidad y te pueden durar muchísimo tiempo. Entonces son mejores opciones. Ok, para terminar y que me terminen de decir sus preguntas, les voy a decir esto. Solamente son pequeños comentarios esto. Hay muchos estudios actualmente que denotan que la nutrición y el rendimiento académico están enlazados. Que la forma en la que ustedes se nutran, los tiempos de comida, todo el tipo de alimentación va a influir en su rendimiento académico. Una persona que va a un examen sin comer no va a tener el mismo rendimiento que una persona que sí desayunó, por ejemplo, antes de hacer el examen, o que estuvo comiendo a la hora de estudiar. Entonces, tiene una amplia relación la nutrición con el rendimiento académico, y esto se los dejo en claro porque pues creo que la mayoría son estudiantes, no sé si algunos ya hayan terminado, pero tiene que ver en el rendimiento académico y en el rendimiento laboral. En muchas empresas se requiere que haya un nutriólogo de base que les esté dando un cierto tipo de alimentación. Por ejemplo, en la industria normal, las industrias, se tienen también para consulta porque reducen los costos de salud. Entonces eso a las mismas empresas les reduce el costo que tengan hospitalario de sus mismos empleados y les dan más beneficios tener un nutriólogo que tenga más cuidados a los empleados que si no lo tuvieran. Entonces es importante que siempre estén en revisión constante. La revisión va a depender mucho de cada persona. No va a ser lo mismo que tal vez haya personas que tal vez un tiempo requieran consulta cada 15 días, cada mes, cada 2 meses, tal vez cada medio año, o después solamente sea una revisión constante para revisarte. Va a depender mucho de cada persona. Tal vez si eres una persona que ya tiene enfermedad, toda tu vida vas a tener que revisarte, pero también va a depender mucho cada cuánto tiempo. El marketing y la nutrición. Muchas veces vemos productos, por ejemplo, estilo Quaker o integrales, que nos los venden como si fueran alimentos más fitness, por así decirlo, más saludables, y no lo son. El marketing es muy engañoso. Por ejemplo, estaba escuchando a Sari que decía que su niño quería
tener más tazos porque su amigo tenía más tazos. Los tazos pues vienen en productos, creo que ahorita son en Sabritas. ¿Y qué es lo que pasa? Que le ponen un juguete a una comida que no es tan saludable para promocionar el producto. McDonald's te da un juguete si tú compras una cajita feliz, que trae mucha grasa y que no está apto para niños. El cereal, normal, o sea, el Fruit Loops, todos esos tienen un dibujo animado que viene, que Pancho Pantera, no, ese es de Chocomil, pero todos esos que traen dibujos es porque llaman la atención de los niños, incluso a veces la de uno mismo. Y no todos son adecuados para la población a la que se le vende el marketing. El marketing es muy poderoso en la industria y la mafia de la industria hace que muchos estudios científicos sobre los alimentos no salgan o estén privados. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el marketing porque el marketing vende, es muy poderoso y no todo lo que se vende así por el marketing es lo mejor. Entonces hay que revisar un poco más qué es lo que comemos y qué es lo que le damos de comer a las personas que están a nuestro alrededor y las que dependen de nosotros. Yo no sé si alguien tenga hijos aquí, pero cuidar mucho la alimentación de los niños. Y si algún día llegan a tener hijos, igual, o sea, ustedes van a ser la base de la alimentación de los niños y el futuro que les quieran dar. Entonces, tener mucho cuidado en eso. Una consulta nutricional es muy importante. Únicamente puede ser por monitoreo porque necesitan tener una revisión por alguna condición en específico. No todos los nutriólogos te dan puras lechugas ni puras ensaladas de comer. O sea, hay nutriólogos que sí te dan una dieta un poco más adecuada y que a veces se antoja más. Y hay a veces quienes ni siquiera cumplen con el plan de alimentación porque se les hace mucha comida en un principio, así como hay con quienes se batalla un poquito más, pero todo se puede readaptar. Este es un plan de alimentación de un estudiante de universidad, mujer con síndrome de ovario poliquístico, que tomaba metformina y anticonceptivos como tratamiento principal. Tenía 7 tiempos de comida. Tenía ansiedad y buscaba estar comiendo todo el tiempo. Por eso se le dividió en tantos tiempos de comida. Por ejemplo, tiene en un desayuno, bueno, antes del desayuno porque entraba tarde a clase. No, sí era su desayuno. Era un huevo, por ejemplo, con calabacitas a la mexicana y medio bolillo sin migajón, que realmente no trae mucho migajón. Y este bolillo era con crema de cacahuate. Ese era su desayuno. Sus desayunos eran rápidos porque no se levantaba tan temprano y no le ponía tanto empeño al desayuno. Prefería tomar un poco más de tiempo en la comida que se iba a llevar a la escuela porque duraba varias horas en clase. En el lunch era una manzana, 2 mandarinas pequeñas, 15 cacahuates enteros, salados y un chicloso. Esto era en tiempos de invierno donde era temporada alta de mandarina y naranja. En otra colación tenía jícama picada y un mazapán pequeño. En su comida tenía 2 porciones de pasta con albóndigas, verduras salteadas, que eran ejote, calabacita, zanahoria o las que tuviera en su casa, de preferencia, pues eran vegetales cualquiera. Y eran duraznos de postre. En otra colación tenía medio Carlos V y palomitas naturales, que eran como medio paquete de microondas o como 3 tazas normales de palomitas. En otra colación tenía 6 galletas de animalitos y una bola de nieve de agua. Le gustaba consumir nieve y, como les digo, era en tiempos de posadas y de invierno, entonces tenían este tipo de alimentos. Y de cena no cenaba tan pesado, entonces era un batido y un pan tostado con crema de cacahuate y plátano. Le gustaban mucho las Nutellas y las cremas de cacahuate, entonces eran alimentos que se consumen frecuentes. Pero puede ser muy diferente. Por ejemplo, tiene crepas de cena, tiene tapioca, tiene hot nuts, que son alimentos industriales. Si no me equivoco, tenía papas al horno y tenía cacahuates y un elote. Sí,
Por ejemplo, en otra, una colación que era entre los tiempos de comida fuertes, tenía un elote con mayonesa y M&M's. O sea, la alimentación puede variar mucho, puede ser, depende de las necesidades y de los alimentos que a todos les gusten. Entonces es importante que asistan con un buen nutriólogo, alguien que les guste, con quien se acomoden. Esta no es la única manera de trabajar. Por ejemplo, existe otra manera. Esta es una persona que no puede seguir un plan de alimentación, pero que quería saber cómo tenía que distribuir su plato. Se lo distribuimos en los 3 tiempos de comida fuerte. Por ejemplo, en el desayuno, más o menos, era como si fuera una gráfica, cómo debía de ver su plato adecuadamente. En el desayuno, en la comida, en la cena, se les mandan tablas de equivalentes de porción. Los números que vienen son como las porciones más o menos que debe de consumir cada persona. Las colaciones se les daban así, como al aire, que eran las cantidades que deben de comer o el grupo de alimentos que deben de comer en las colaciones. Y les ponía los ejemplos de cómo es que vendría una colación. Por ejemplo, aquí era fruta con yogur y nueces picadas. Y esto, o sea, no necesitan ser cosas tan fuertes, son cosas que pueden ser rápidas. Podría ser un batido con almendras, que es un licuado normal, o un Yakult y un mango picado con cacahuates. Les ponía ejemplos de comidas fuertes también, pero nada más como que con los grupos de alimentos que les había puesto en las gráficas, se elaboraba el desayuno, la comida y la cena y se les daba un ejemplo. Y se les da una lista de frecuencia de alimentos, dependiendo. Esto era para una persona que tenía unas ciertas enfermedades, entonces había alimentos que tenía que consumir más para su condición, alimentos que no podía consumir tanto y alimentos que no podía consumir en absoluto por su enfermedad. Hay alimentos que por las mismas enfermedades no puedes consumir porque te influyen en la enfermedad y pueden alterarte esa enfermedad y empeorarla. Entonces, hasta todo esto se cuida, incluso hay fármacos que no puedes consumir alimentos o que tienes que consumir más alimentos, o que si fumas se te tiene que complementar con, por ejemplo, vitamina C, calcio, hierro, zinc, o hay quienes lo suplementamos con omegas, dependiendo. Todo esto va a depender de las condiciones de cada persona, pero pues básicamente es eso. Y bueno, por mi parte de la presentación es todo. Si necesitan alguna cosa en específico, son mis datos de contacto. Me pueden encontrar así en Facebook. Últimamente no he subido tanto contenido y apenas empecé a subir contenido porque soy recién egresada, soy pasante de nutrición. Ese es mi email si necesitan algo. Mi teléfono, soy Natalia Martínez básicamente. Y si necesitan algo me pueden encontrar en estos datos. Actualmente resido en Querétaro, pero voy constantemente a San Miguel por si alguno necesita algo. De mi parte es todo. No sé si necesiten algo y si tengan más dudas que tenga que contestar. Bien, muchísimas gracias por todo, Natalia. Si hay algunas dudas, voy a leerlas para que se contesten muy brevemente por los tiempos que ya lo tenemos un poquito encima. El primero es, hay un sustituto recientemente que se ha escuchado en internet que se llama fruto del monje. ¿Es bueno? ¿Lo conoces? Fíjate que no he leído sobre el fruto del monje, pero se los investigo y se los mando al grupo de jóvenes de lo que investigue y de si quieren fuentes también verídicas, se las mando. Pero de ese sí no he escuchado. No sé si sea un nombre alterno a otro que ya conozca. Ok, perfecto. Gracias, Natalia. ¿Qué consecuencias trae a lo largo del tiempo el consumir casi diario una alimentación baja en calorías? Baja en calorías lleva a una desnutrición. Por algo necesitamos una cierta cantidad de energía para nuestras necesidades. Incluso te empiezas a sentir cansado, te empiezas a comer el músculo, después, pues es una desnutrición básicamente. Vas a generar una desnutrición y puede tener, son 4 niveles de desnutrición. Y llega un momento en el que tal vez ni siquiera te puedas levantar tú solo y tengas que estar encamado y te tengan que dar una nutrición por vía, ya sea que te hagan un hoyo en el estómago o en alguna parte del cuerpo y te den todo molido y licuado, o te la den por vía intravenosa. Entonces, pues, básicamente es una desnutrición. Gracias, Natalia. Hay otra pregunta. Los ingredientes como la soya que mencionaste,
¿pueden ser sustitutos de la carne? Sí, no. O sea, sí se pueden sustituir en algunas preparaciones, como los alimentos cárnicos, pero no tienen la misma cantidad y volvemos a lo mismo. No tienen vitamina B12 y no tienen las mismas propiedades. Sí funcionan, sí son una fuente de proteína vegetal, sí se pueden consumir, pero no son lo mismo. Ok, muchas gracias. Hay otra pregunta que dice, ¿es perjudicial llevar una dieta vegana? Lo ponen entre comillas, pero comer carne en fechas especiales. No, esa no es una dieta vegana. Los veganos son muy específicos. Mm. No es lo mismo un vegetariano y un vegano. Un vegano lleva todo un estilo de vida distinto. O sea, no usan nada que venga de origen animal, ni en la ropa, ni en los zapatos, nada. O sea, nada que venga de origen animal lo va a usar un vegano. Puede ser que un vegetariano tenga algún producto que sea de origen animal. No son no llevan ese estilo de vida tan drástico como un vegano. Claro. Y a lo que se refiere que consumen algunos que mayormente su dieta es basada en plantas, son flexitarianos. Los flexitarianos llevan un 90% una dieta vegetariana y un 10% de alimentación normal. Pueden llegar a consumir alimentos de origen animal sin ningún problema, pero los evitan mayormente. Y no es malo, o sea, de hecho debería de ser la alimentación un poco más normal así. Ok, más bien a lo que se refería es que si de pronto esta persona lleva como que una alimentación, digamos que vegetariana, pero de pronto en fechas especiales come carne, o sea, ¿hay alguna alteración en su cuerpo? No, no hay No hay problema. ninguna alteración. Ah, ok. Tal vez a lo mejor le caiga un poco más pesado porque la carne es un poco más pesada, pero no, su cuerpo se va a adaptar a la forma del estilo de vida que lleve. Entiendo, muy bien. Y alguien nada más quería agregar aquí, Ana Isabel, que sobre los colores que también influyen mucho en la psicología, ya quería agregarlo, ¿no? Que también los colores que usan Sí, en el marketing también influyen mucho en la influye mucho, decisión de sí. compra. Ajá. Y también por aquí María Juana nos comenta que sí, que de hecho ya tiene entendido que los personajes, como los que comentabas de Van los a desaparecer, cereales, ajá, van a sí. desaparecer. Sí. Sí, van a desaparecer por esa cuestión de salud, para Perfecto. que ya no sea un marketing enfocado en niños. Ujú. Sí, y bueno, eso es una pregunta ya un poquito personal, pero bueno, dice que ¿por qué el nombre de Matrioshka? Matrioshka, ajá. Si quieres responderla, si no, no te preocupes. Sí, sí, no tengo problema. Sí, supuse desde que puse el nombre que iban a preguntar constantemente. Ujú. No sé si conozcan todas las muñecas que son matrioshka. Las matrioshkas son unas muñecas rusas que se meten una entre otra. Son como figuras de cerámica y van de una más pequeña y metes otra y metes otra y metes otra. Entonces cuando tú las abres van saliendo diferentes muñecas. Eso es la nutrición. La nutrición es que va sacando diferentes facetas de la persona. Puedes tener un paciente de mucho tiempo y siempre vas a conocer otra parte de la persona. No solamente es que le des un plan de alimentación y lo veas una vez al mes o cada cierto tiempo. Tienes que tener una relación un poco más estrecha con la persona para conocerla. Que sepas qué le gusta, qué no le gusta, sus necesidades, cuando cambia, a veces las emociones, lo que cambia en su vida, puede influir tanto en la comida de manera tan drástica que si no conoces esa parte de la persona, no tienes un trabajo objetivo. Por eso es matrioshka, porque son diferentes facetas de las personas. Tienes que conocer cada una, desde la más buena hasta la más mala. Generar una relación con la persona. Incluso a veces estarles hablando aunque no te hablen ellos. De ver cómo están, si están bien, si están mal, si están siguiendo su plan, si no lo siguieron, por qué no lo siguieron, por qué sí lo siguieron, si les gustó, si no les gustó, si hay que trabajar diferente. Entonces, como es muy distinto en cada persona y una persona puede tener tantas facetas diferentes, me recordó mucho a las muñecas matrioshka, que vas sacando una de otra y es la misma. Por eso. Perfecto, gracias Natalia. Bien, creo que ya no hay ninguna pregunta más por aquí.
No sé si alguien más tenga alguna pregunta, creo que ya no. Pues nada, Natalia, nada más que agradecerte, felicitarte obviamente por todo este material que nos trajiste hoy en día. Creo que fue de mucho valor para todos y fue muy importante. No sé si quieres agregar algo más, Ari. Pues igual nada más agradecerte, Natalia, lo que nos has compartido esa información de valor. Yo creo que más de uno tomamos notas y con gusto, bueno, yo me quedé con muchas ganas de saber más. Entonces, yo creo que te buscaré muy pronto y bueno, los demás también ahí tienen su contacto, por favor, si tienen cualquier duda, con toda confianza pueden contactar a Natalia. Creo que es importante en estos tiempos y siempre lo ha sido cuidar de nuestra salud e ir aprendiendo, ¿no? Tenemos muchas costumbres, cosas que no sabíamos, pero ahora que tenemos un conocimiento nuevo, pues yo creo que hay que aprovecharlo por nuestro bien y por nuestro futuro, como bien dice Natalia. Entonces, muchas gracias, chicos. Muchas gracias, Natalia. Es un placer. Gracias por compartir tu conocimiento y pues ya solamente les pido a todos, conforme se vayan saliendo, vayan poniendo su nombre y listo. Muchas gracias. Estamos en contacto. Un abrazo a todos. Nos vemos.